con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer tiene 10 monedas? Si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado
porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta la palabra del Señor, tanto en el Evangelio como en la primera lectura del libro del Éxodo y en la carta de San Pablo a Timoteo, dos actitudes frente a la misericordia de Dios. Por un lado están los pecadores y están los publicanos, y ya tenemos bastantes ejemplos de este tipo de personas que se acercan a Jesús, se convierten y se sientan a la mesa con Él. Y esto genera incomodidad entre los fariseos, una incomodidad que está persuadida también por la envidia y por los celos, porque el grado de conversión que está sucediendo en los publicanos, en las prostitutas, en los pecadores es muy alto. Hemos visto, por ejemplo, a través del mismo San Lucas, el testimonio de Zaqueo, que va y vende todo lo que tiene, reparte los bienes, lo que se ha robado mal, o más bien el robo es malo, lo que se ha robado lo repara, ¿sí? Y ya vamos a ver estas características de la misericordia de Dios que acogen los publicanos, que acogen los pecadores y que acogen las prostitutas. Porque aunque es una misericordia infinita, abundante, libre, generosa, es una misericordia franca también, que nunca renuncia a la verdad. Y esta es la situación con los publicanos, con las prostitutas y con los pecadores, que genera otra actitud, y es la de la murmuración en los fariseos, en los legalistas, en los que miden la misericordia de manera cuantificada y no cualificada. En primer lugar, veamos la actitud de la misericordia de Dios, aplicándola al hijo pródigo, y también la podemos aplicar al género humano, a la especie humana como tal. Es una misericordia que respeta la libertad hasta el punto que se arriesga, incluso cuando da la libertad y la respeta, de que se escoja la misericordia o se rechace la misericordia. Y la actitud del hijo menor, en primer lugar, es de un rechazo total a la misericordia. Decide irse de la casa de la misericordia, sale de la casa, se retira, se aleja, se desvincula del Padre lleno de amor, de compasión, porque se prefiere a sí mismo, y al preferirse a sí mismo termina cayendo en todos los pecados que ya enumera el hijo mayor: gastarse todo el dinero con malas mujeres y de las diferentes formas que pudo haberse gastado este dinero. La misericordia de Dios, siendo tan grande, es muy respetuosa, y Dios lo manifiesta desde el principio con nuestros padres Adán y Eva, cuando los hace señores de sí mismos, dándoles la libertad, y lo hace también Dios hoy, cuando al ser humano, a nosotros, nos dio la libertad
y nos hizo señores capaces de optar por Él o capaces de rechazarlo, hasta tal punto que a eso hemos llegado hoy muchos, aún dentro de la iglesia. ¿Quién hace eso? Solo la misericordia de Dios, solo su compasión infinita, que es capaz de darle un señorío, un dominio tan grande al hombre, que asume el riesgo de que el mismo hombre a quien Él ha creado y a quien Él ha dotado y a quien Él ha capacitado pueda escogerlo o pueda rechazarlo. Y es lo que sucede con nuestros primeros padres y es lo que sucede con el hijo menor. Con la fortuna, con esa fortuna sale de casa y se desvincula del corazón del Padre. Con la fortuna de la libertad, hoy muchos de nosotros nos hemos alejado de casa y nos hemos desvinculado del corazón del Padre, porque nos hemos preferido a nosotros mismos y hemos preferido gastarnos esa fortuna en lo que a nosotros nos da la gana, sin preguntarle al Padre, sin tener en cuenta lo que opina el Padre, lo que quiere el Padre, lo que desea el Padre. Estos publicanos y pecadores están escuchándolo. Los fariseos no están escuchando al Señor. Lo murmuran, lo critican, lo juzgan. Ahí vamos viendo cómo la misericordia respeta la libertad humana hasta tal punto que incluso no obliga, no persuade, deja ir al Hijo. Hoy incluso cuando dentro de la iglesia algunos de los evangelizadores somos no solamente persuasivos, sino coercitivos, que queremos tener a la gente obligada dentro. Y a través de un proselitismo queremos forzar que la gente esté dentro, valiéndonos de muchas cosas, de la fama, del dinero, del poder, dentro de la iglesia. El Padre no forza al Hijo. La casa es tuya y las puertas están abiertas, pero si te quieres ir, tú eres libre. Ni siquiera se va detrás de él, porque no es la actitud del Padre. A Jeremías se lo advierte: cuando los llames, cuando les digas que se conviertan, ellos son los que tienen que venir, no tú ir a ellos, no tú terminar haciendo las mismas cosas que hacen ellos. Hoy dentro de la iglesia pasa eso, que a partir de una falsa misericordia muchos quieren estar involucrados en la misma masa del mundo, en la misma masa del pecado, en la misma masa del mal, y a eso se le llama evangelización. Padre, hay que hacerse débil con el débil, dice San Pablo, y de hecho San Pablo nos lo decía esta semana, que él es muy libre para hacerse débiles con los débiles, para estar con los publicanos, para estar con los gentiles, pero no sin la ley de Dios. Ojo, porque San Pablo se sabe libre desde una ley superior, que es la ley de Dios, y se llama Cristo, y sabe que para obrar hay unos parámetros, y los parámetros los pone la vida misma de Cristo. Es el gran error del hijo menor, que no quiere esos parámetros y se va de casa. ¿Por qué se va? Porque no le gusta, no le parece, no está de acuerdo con las normas de casa. Y si no, ahí se hubiera quedado y ahí mismo se hubiera malgastado el dinero, pero él sabía que no podía estar ahí. Una misericordia que respeta la libertad. Una misericordia que siempre tiene las puertas abiertas para quien quiera retornar. Las casas, la puerta de la casa está abierta. El Papa Francisco nos lo decía al inicio de su pontificado, que la iglesia no era una aduana. En una aduana es donde se regula la entrada de las personas, ¿sí? Cuando uno viene de otro país, llega a un aeropuerto, quiere llegar a otro país o llega a este país de afuera, siempre tiene que pasar por la aduana, ¿sí? Y a uno lo inspeccionan y ahí lo pueden dejar entrar o no dejar entrar, ¿sí? Pero la iglesia, dice el Papa, no es una aduana. La iglesia siempre tiene las puertas abiertas, siempre. Es una casa de puertas abiertas.
para que cuando queramos regresar, regresemos. Y de hecho la iglesia misma manifiesta ese grado de misericordia tan alto del Padre con una actitud de profunda acogida, y por eso nunca cierra las puertas. Te has ido de casa, cuando quieras puedes regresar. Aquí las puertas permanecen abiertas. Es una iglesia, es el corazón del Padre que siempre acoge. Y por eso los publicanos, las prostitutas, los pecadores se acercaban al corazón de Cristo, porque en Él veían la misma apertura del amor compasivo de Dios que siempre estaba esperando. Pero también es una misericordia franca, una misericordia que no renuncia a la verdad. Y claramente nos lo presenta el Evangelio, y lo vemos en toda la Sagrada Escritura, una misericordia no relativista, no banal, no una misericordia de acomodación, no, es una misericordia franca, es una misericordia que nunca renuncia a la verdad, tanto que el Hijo sabe cuáles son las condiciones para retornar a la casa del Padre. ¿Por qué lo sabe? Porque el Padre ya le había puesto condiciones, y el Padre ya le había dicho cómo se permanecía en casa, y Él sabe que no puede regresar de la misma manera a la casa. Iré donde mi Padre. Iré donde... Se puso a reflexionar dentro de sí y sabía en qué condiciones debía regresar a la casa del Padre, porque ya sabía en su corazón cuáles eran las condiciones. No podía regresar de la misma manera. Esta no es una misericordia que lo acolita todo, que lo pasa todo por alto. No, iré donde mi Padre y le diré que he pecado. Es una misericordia que reclama, exige el reconocimiento, la actitud humilde, como la que tuvieron todos los que se acercaron a Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, la mujer cananea. ¿Sabe que el grado de conversión tiene que llegar a un nivel tan alto que no solamente suplica, luego se postra y luego sigue pidiendo, pero no exige? Es que esa es la exigencia de la misericordia, no al modo banal como hoy se nos presenta, de muchas maneras relativista, como si Dios lo aceptara todo. No, a la casa no puedo regresar de cualquier manera. Y eso lo supo el Hijo, tanto que en dos momentos, primero cuando reflexiona, sabe cuál es la condición: iré donde mi Padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra Él. Es una misericordia que exige la verdad y la entiende muy bien el hijo menor, porque es que ya no merezco ser llamado ni siquiera hijo suyo. No es la misericordia que admite la actitud del prepotente: yo regreso pero de cualquier manera y me tienes que aceptar de cualquier manera. No, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, porque esa es la exigencia de la misericordia. Esa es la exigencia del Padre. No vas a venir a exigir: yo ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus esclavos, que es la traducción más correcta. La prepotencia, la soberbia, quiere que la iglesia se ajuste a los criterios del mundo, y hoy los seres humanos quieren que la iglesia se ajuste a lo que cada uno de ellos quieren y a los patrones de conducta que el mundo relativista ya tiene establecidos hoy. Y de esos hay muchos hoy dentro de la iglesia, y de eso está impregnada la teología de la misericordia en muchos campos hoy de la iglesia. Una falsa visión espiritual de la misericordia, falsa porque no es evangélica, y ahí lo estamos viendo en dos momentos. Cuando reflexiona, sabe que no puede regresar de la misma manera y sabe cuáles son las condiciones para estar en la casa del Padre. Y luego cuando el Padre lo ve que regresa, porque ya conoce su corazón, sale al encuentro de Él. Eso, el arrepentimiento, la contrición perfecta de corazón, provoca toda la compasión misma de Dios que se vuelca para ir al encuentro del arrepentido, abrazarlo, cubrirlo de besos
pero sin embargo es tan franca la misericordia y tan verdadera que ni siquiera detiene al hijo para que pida perdón. Es necesario que pida perdón. Y viene el segundo momento: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Es la actitud del buen ladrón, Dimas, como lo llama la tradición de la iglesia. Inmediatamente detiene al otro ladrón, que es la forma presuntuosa, tentadora. Si verdaderamente eres hijo de Dios, como el diablo cuando tentó a Jesús, si eres hijo de Dios, bájate ya de esta cruz y bájate a nosotros. Pero el buen ladrón, que sabe de esto, sabe las exigencias de la misericordia, dice: un momentico, que tú y yo estamos pagando por un delito justo. El verdadero arrepentido, el verdadero converso no se pone como un santo, porque no es presuntuoso. Este hombre no ha hecho nada malo. Tú y yo sí estamos pagando por algo justo. El que verdaderamente tiene actitud de conversión reconoce que se la embarró y tiene la capacidad sobrenatural, porque no es natural, sobrenatural. Por eso la conversión es un impulso, un fruto del Espíritu Santo. No es así, no funciona así mentalmente, sí, no. Es una fuerza sobrenatural. El corazón, dice el Señor a través del profeta Jeremías, es lo más torcido. Solo yo, el Señor, lo logro escrutar y solo yo puedo cambiarlo. Por eso el profeta va a decir: conviérteme, Señor, y me convertiré. ¿Ustedes creen que la conversión va a llegar sin buscar a Dios? Cuando es un don, una gracia del Espíritu Santo. Las mamás y las esposas que oran tanto por sus hijos, por sus esposos, ¿creen que a sus esposos y a sus hijos les va a llegar la conversión si que tú doble rodilla delante del Señor? Las comunidades religiosas que tenemos la labor apostólica, ¿creen que vamos a traer conversos al corazón de Cristo sin doblar rodilla por ellos, sin hacer penitencia, sin hacer sacrificio? Nuestras constituciones de los hijos e hijas del fiat son muy claras en ello. Lo dice el espíritu de penitencia. De nuestra oración, abnegación y mortificación depende en gran parte nuestra eternidad feliz y la de muchos. La conversión de las almas no se gana tomando Coca-Cola y comiendo papitas, yendo a centros comerciales y utilizando el día santo del Señor para vivirlo sacrílegamente y esperar que todo llegue así como de balde. ¿Queremos conversión? Hay que doblar mucha rodilla. Con razón decía el Papa Benedicto XVI que el cristianismo no crece por proselitismo. Porque si fuera por las redes sociales y todo el impulso que hay hoy evangelizador en las redes sociales, ya el mundo estuviera convertido, pero no lo está, está más desconvertido. Eso es la realidad. Gracias a Dios, la estadística que la Iglesia saca anualmente en el anuario pontificio nos ayuda a confirmarlo. La hemorragia que hay en la vida consagrada aumenta cada año. La hemorragia que hay en la jerarquía de la Iglesia por la deserción de los sacerdotes aumenta cada año. La deserción hoy en la vida matrimonial católica cristiana aumenta. La deserción de bautizados y apostasía hoy en la Iglesia aumenta. Cuantitativamente se puede medir. La Iglesia todos los años, con una honestidad y una franqueza, nos lo presenta en el anuario pontificio. El cristianismo no crece por proselitismo, por propaganda. Crece de rodillas delante del Señor, haciendo mucha penitencia y sacrificio, porque la conversión se gana así. Y queremos volver a Dios, hay que buscarlo. No ofendan a Dios, que ya está siendo muy ofendido, decía la Virgen en Fátima. Entonces, la misericordia es franca, siempre en la verdad, no renuncia a eso.
Y el Hijo tiene que hacer una contrición perfecta y un propósito de enmienda. Hoy cuando se perdió esto ya no está de moda en la confesión. Mucha gente va a confesarse y se le olvida que uno de los requisitos indispensables para una buena confesión es la contrición de corazón, dolor del pecado como lo tiene el Hijo. Por eso no exige, por eso no reclama, por eso no pide la restitución de su puesto como hijo. No, yo me conformo como un esclavo. Pero no lo está diciendo diplomáticamente. Este tiene una contrición perfecta, le duele el alma de haber hecho lo que le hizo al Padre. ¿Ustedes creen que acercándonos a Dios de manera exigente vamos a lograr grandes cosas? Como si Él tuviera el deber con nosotros. ¿No se dan cuenta que es un amor gratuito? Que no nos lo merecemos ninguno de nosotros merece tener pies, manos, ojos, pero los tenemos por pura bondad y misericordia del Señor. Ninguno de nosotros merece estar hoy ante el espectáculo más extraordinario que es el sacrificio de Cristo en este altar, pero lo estamos por puro amor gratuito. San Pablo lo acaba de decir en la carta a Timoteo, puro amor gratuito. Yo fui el primer salvado de todos, de un amor gratuito del Señor. Por eso cuando el amor se comprende así, no se le exige, no se le reprocha, no se le reclama. Pero hoy tentamos a Dios, lo tentamos de muchas maneras. Es una misericordia franca que no renuncia a la verdad, pide el propósito de enmienda. Yo quiero enmendar, Padre, trátame como a uno de tus asalariados. Tú y yo, le dice Dimas al otro ladrón, lo merecemos en justicia y mereceríamos cosas peores. A mí me impacta la muerte de los mártires, de los santos. Por ejemplo, Santo Tomás Moro, cuando se ve ante la guillotina, dice: esto es nada para lo que merecen mis pecados. El suplicio debería ser peor. Eso es propio de un pecador arrepentido. Ya no tiene tiempo para reclamar si Dios lo hizo, qué hizo o no hizo con él, o si el otro hizo o no hizo conmigo. Es que no me quieren, es que no me tienen en cuenta, es que no se están dando cuenta de lo que yo hago. No vivimos en la justicia de Dios. Por eso dice el Señor en el Evangelio: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los convencerá en todo lo referente a la justicia. Y bien que lo hizo allí en la primera predicación del apóstol San Pedro. Ustedes mataron al Señor, pero no estaban allí el día del juicio. Ustedes lo mataron. Los convencerá en torno a la justicia. ¿Qué tenemos que hacer? Lo aceptamos. Nosotros lo matamos. ¿Qué tenemos que hacer para reparar? Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesús. Es una misericordia generosa cuando encuentra el arrepentimiento en el corazón, cuando hay humildad, cuando hay humillación. Por eso la liturgia siempre nos pide, en una de las fórmulas penitenciales, que lleguemos humildes, como el publicano en el templo. Eso no es de adorno. ¿Ustedes creen que era pura diplomacia lo que estaba haciendo el publicano allá afuera? No, sabía que era un pecador, no se atrevía a entrar. Y es que yo no merezco estar allá adentro, no lo merezco. Les aseguro que ese hombre se fue justificado, dice Jesús. Te pido perdón, Señor, porque soy un pobre pecador. Ten piedad y compasión de mí. No hay nada más para decir. Soy un pobre pecador. Y viene la generosidad del Señor, rápido. Traigan anillos, sandalias, un vestido nuevo, porque para eso no hay demora. Cuando el pecador es verdaderamente arrepentido, lo mejor, un novillo. Y es que esto le talla y le chilla a los judíos, porque es que el novillo era el sacrificio más alto que se ofrecía en el templo, el más costoso, de mayor valor.
No todo el mundo lo ofrecía, tanto que la Virgen y San José no tienen para un novillo. Solo un par de tórtolas, 2 pichones, porque no les alcanza la platica para eso. Es así. Si hubieran tenido económicamente, seguro que hubieran ofrecido lo mejor. Pero lo que no ofrecen muchos, unos porque teniendo son ávaros, y otros porque, bueno, lo ofrecían porque tenían con qué económicamente. Siempre lo mejor, como la viuda, que no da de lo que le sobra, sino de lo que le hace falta para vivir. Traigan el novillo y mátenlo. Y a mí, dice el hijo mayor, ni un cabrito, y a este le matas un novillo. Es que cuando Dios encuentra un corazón contrito y humillado de verdad, que se sabe miseria y se sabe nada, pero se lo sabe de verdad y está convencido de eso por la gracia del Espíritu Santo, eso a Dios le encanta y lo eleva. Por eso los últimos serán los primeros, y el que se humille será ensalzado, porque también derriba del trono a los poderosos. Lo dice nada más y nada menos que la Virgen. ¿Sí? Ya podemos encontrar muchas más características de la misericordia de Dios, pero dejémoslo así y ya ustedes profundizarán muchísimo más. La generosidad al final que Dios tiene con un corazón contrito y humillado es tan abundante que le da la Eucaristía para su propia salvación. Y aquí está el novillo cebado, el más costoso. Nos lo decía la liturgia hace unos días, que no fue la sangre de Abel. Esta sangre habla mejor que la de Abel, y eso que Abel fue justo. Esta ofrenda habla mejor que la de Isaac que presentó a Abraham. Y aquí está, dispuesto el banquete, si queremos celebrar la misericordia, toda para nosotros, si estamos dispuestos a renunciar al mundo, pero no tibiamente, si estamos dispuestos a erradicar totalmente con nuestro egoísmo, pero no a medias tintas, y si estamos dispuestos a cortar con el pecado, con el mal de una vez por todas, pero no hoy sí, mañana no, ya, aquí está, anillos, sandalias, vestido lujoso, el ternero, el novillo cebado y una fiesta al más alto nivel, como se la gozan hoy los santos y quienes están dispuestos a acoger la misericordia de Dios con todas las exigencias que ella misma tiene. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre